efectos secundarios del mundo digital que apenas conocemos. Efectos secundarios en nuestro cerebro. Actividad. Descubrir nuestro cerebro. Duración. 30 minutos. El objetivo de la actividad es comprender cómo el uso excesivo de Internet puede causar efectos en nuestro cerebro. Paso 1. Pida a las personas participantes que vean el vídeo This is your child's brain on video games. Este es el cerebro de tu hija o hijo mientras juega a videojuegos. Enlace al vídeo. https://youtube.com/watch/via Paso 2. Cada uno de las personas participantes debe responder a las siguientes preguntas. ¿Cuál sugiere el Dr. Mila que es la principal razón biológica que dificulta a las personas jóvenes controlar sus impulsos? ¿Qué papel desempeña la dopamina en la respuesta del cerebro a los videojuegos y cómo se compara con la respuesta del cerebro al consumo de sustancias? ¿Con qué sensaciones se asocia la dopamina? Según el vídeo, ¿por qué puede una niña o un niño experimentar emociones negativas exacerbadas cuando se apaga bruscamente un videojuego? ¿Cómo han utilizado los diseñadores de videojuegos el sistema de recompensas del cerebro para mantener el interés de los jugadores? Paso 3. Revisar las respuestas con las personas participantes y compárelas. Explica que el córtex prefrontal es una zona crítica del cerebro que ayuda a las personas a controlar sus impulsos y pulsiones. Los niños no tienen esta parte del cerebro totalmente desarrollada, por lo que esta es la principal causa biológica de su dificultad para controlarse. Además, la dopamina es un neurotransmisor relacionado con las sensaciones de euforia, motivación y concentración. En los videojuegos, la dopamina es un componente clave para regular los mecanismos de recompensa, haciendo que el jugador pase un rato agradable. Cuando la actividad se detiene de repente, el nivel de dopamina disminuye rápidamente, generando en la persona sentimientos negativos como frustración, desesperación y rabia. Los diseñadores de videojuegos han utilizado hábilmente el sistema de recompensa del cerebro, incorporando recompensas intermitentes en los juegos, creando un flujo constante de dopamina que mantiene enganchados a los jugadores y les dificulta dejar de jugar. Además, hay más estudios disponibles que demuestran que el cerebro también responde de esta manera con otros comportamientos UPI, así como con el consumo de sustancias. El estudio Digital Addiction and Sleep 21, Adicción Digital y el Sueño, afirma que las investigaciones actuales apuntan a la alteración de la sensibilidad castigo-recompensa y a la desregulación de las vías transmisoras de dopamina en el cerebro como correlato fisiológico de la adicción digital. Efectos secundarios en nuestros patrones de sueño. La adicción a Internet puede interferir gravemente en los ciclos del sueño de diversas maneras, lo que puede tener efectos negativos a corto y largo plazo sobre la salud. El efecto más evidente es que quienes tienen adicción a la actividad en línea se desorientan con frecuencia y se quedan despiertos hasta tarde, utilizando las redes sociales, jugando, etc. Retrasar la hora de irse a la cama puede hacer que se disponga de menos tiempo para dormir, lo que conduce a un descanso inadecuado. De esta manera, las personas podrían tener dificultades para levantarse a tiempo, pudiendo provocar una alteración de su ciclo sueño-vigilia y una privación crónica del sueño. El uso de los medios de comunicación en línea también puede influir en la calidad del sueño. Puede ser difícil descansar antes de acostarse, ya que los comportamientos estimulantes, como el juego, las apuestas o la simple lectura de publicaciones en redes sociales cargadas de emociones, elevan los niveles de estrés y adrenalina. Cuando el cerebro debería relajarse, la estimulación mental lo mantiene activo, lo que provoca inquietud y hace más difícil conciliar el sueño. La influencia de la luz azul generada por las pantallas es otra forma en que la adicción a Internet
perjudica el sueño. La exposición a la luz azul altera la síntesis de melatonina, la hormona que controla el sueño, sobre todo por la noche. Aunque la exposición a la luz azul es esencial para mantener el bienestar, el estado de alerta y las capacidades cognitivas del organismo durante el día, la exposición crónica a la luz azul de baja intensidad justo antes de acostarse puede tener graves consecuencias para la calidad del sueño, la fase circadiana y la duración del ciclo. 22. La disminución de los niveles de melatonina hace más difícil conciliar el sueño, lo que prolonga el tiempo despierto tras apagar los aparatos electrónicos. Esto puede desencadenar un círculo vicioso en el que la persona se vuelve cada vez más dependiente de Internet en un intento de dormir más, lo que agrava el problema. Los ritmos circadianos hacen referencia a un metabolismo cíclico regido por factores internos del organismo bajo la influencia reguladora de factores ambientales como la luz solar, la calidad de los alimentos y el ejercicio regular para ayudar al cuerpo a mantenerlos. No es de extrañar que la adicción a Internet influya de forma importante en los ciclos de sueño-vigilia, provocando insomnio y otros trastornos del sueño, incluido el insomnio. Esto se debe a que se suprimen estos factores ambientales, donde la gente prefiere seguir con sus comportamientos obsesivos en lugar de hacer ejercicio, etc. Figura 4. El insomnio como desencadenante y potenciador de la adicción. Elaboración propia. Fuente: Tres Plangley, Birgitta, Axel Hutt, Digital Addiction and Sleep, International Journal of Environmental Research and Public Health, 2022, 19, no por 11, 6910, https, podoi.org, 10.339, tata, iherpajanik neiular 6910. Imagen: ilustración del concepto de FOMO, desarrollada por freepik.com. El insomnio puede ser tanto un factor desencadenante y potenciador, como una consecuencia de desarrollo crónico de la adicción. Con el tiempo, estas interrupciones pueden empeorar el estado de ánimo, la salud general y el rendimiento cognitivo. También pueden provocar problemas de sueño persistentes. La falta de sueño reparador merma la capacidad de concentración, la memoria y la toma de decisiones, lo que puede tener un impacto significativo en actividades cotidianas como las interacciones interpersonales y profesionales. En situaciones extremas, la pérdida de sueño provocada por una adicción a Internet también puede aumentar las probabilidades de ansiedad y desesperación, lo que alimenta el círculo vicioso de sueño insuficiente y aumento del uso de Internet. La falta de sueño también puede provocar accidentes. En consecuencia, es fundamental que las personas sean más prudentes al utilizar Internet, sobre todo en las horas previas a acostarse, para garantizar que adquieren el sueño reparador necesario para preservar su salud y bienestar. Efectos secundarios en las relaciones. Daño a las amistades y parejas. Las amistades pueden verse perjudicadas por el uso problemático de Internet porque los consumidores pueden dejar de ser dignos de confianza, retirarse de las situaciones sociales, incumplir promesas, comportarse de forma errática, etc. Cuando amistades y parejas ven que el comportamiento de un ser querido está fuera de control, pueden sentirse impotentes o abrumados, sin saber cómo apoyarle. Esta tensión puede acabar provocando que se distancien, poco a poco, como forma de protegerse de los efectos negativos de la adicción, o de huir para no ver a la persona adicta en situaciones conflictivas. Daño a la familia. El UPI puede causar daños de varias maneras. Problemas de salud. El UPI puede provocar sentimientos de impotencia, ira, culpa, ansiedad, etc. en la familia. Los miembros de la familia, al enfrentarse a las dificultades de convivir con una persona con UPI, pueden sufrir estrés a largo plazo. Asimismo, la preocupación por la salud del familiar puede generar diferentes problemas psicológicos. Esta exposición constante puede provocar otros problemas de salud, como enfermedades cardíacas,
problemas gastrointestinales, hipertensión, etc. Conexiones disfuncionales. El uso problemático de Internet provoca con frecuencia presión en los miembros de la familia, lo que da lugar a peleas y fallos de comunicación. Además, puede generar desconfianza hacia la persona con ese comportamiento. Menos recursos. Tener un miembro con una o más de las conductas del paraguas UPI puede hacer que la familia destine recursos en centros de rehabilitación, visitas médicas, tratamientos, etc., que pueden resultar bastante caros. Por otro lado, los consumidores pueden utilizar los recursos familiares necesarios para continuar con su conducta, por ejemplo para jugar o comprar online. Ambas situaciones hacen que la familia disponga de menos dinero para otras cosas importantes. Aislamiento familiar. El UPI puede hacer que los miembros de la familia se retraigan socialmente y se aíslen unos de otros, porque pueden sentirse demasiado avergonzados para pedir ayuda a amigos, vecinos u otros parientes. Descuido de otras obligaciones. Cuidar a un familiar con UPI suele requerir mucho tiempo y esfuerzo, dejando de lado otras obligaciones como la crianza de los hijos, las tareas domésticas, los compromisos profesionales, etc. Problemas en generaciones posteriores. Los niños aprenden algunos comportamientos de sus padres. Si los padres o cuidadores toleran y aceptan estos comportamientos, es más probable que se transfieran de generación en generación. Efectos secundarios sobre la productividad. Las adicciones en línea pueden restar tiempo y energía mental que podrían utilizarse para trabajar, estudiar u otras actividades, lo que puede influir negativamente en la productividad. La desviación del tiempo es una de las principales formas de que esto ocurra. Horas que deberían dedicarse a terminar el trabajo o a participar en actividades que merezcan la pena, se invierten en actividades compulsivas en línea, como redes sociales, juegos, apuestas, etc. Esto puede llevar a la procrastinación y al incumplimiento de plazos. La adicción a Internet también puede reducir la concentración. Aumenta la atención fragmentada, que es cuando una persona pasa de una actividad a otra, consumiendo más energía. Las distracciones frecuentes pueden deberse a los mensajes constantes, la necesidad de consultar las redes sociales, la necesidad de seguir jugando, etc. Esto hace que a la persona le cueste más concentrarse, hacer un trabajo de peor calidad y a tardar más en terminar las tareas. Internet provoca ráfagas cortas de estimulación, lo que hace más difícil dedicarse a un trabajo profundo y sostenido que requiera concentración y pensamiento crítico. Además, el uso prolongado de Internet provoca fatiga mental, disminuyendo la motivación y los niveles generales de energía. Los hábitos adictivos en línea pueden sobreestimular a las personas, agotando sus reservas cognitivas y haciendo que se sientan con menos ganas de realizar otras tareas o de implicarse en responsabilidades importantes. Además, el agotamiento físico provocado por este cansancio puede dificultar aún más la productividad. Desde el punto de vista del ciberacoso, el tiempo y el esfuerzo invertidos en estas prácticas pueden obstaculizar la capacidad del individuo para concentrarse en el trabajo o en otras actividades constructivas. Efectos secundarios en la conciliación de la vida laboral y familiar. El equilibrio entre el trabajo, los estudios y la vida personal puede verse alterado por las adicciones a Internet, que pueden provocar una pérdida significativa del control sobre el tiempo y las prioridades de cada uno. Cuando las actividades digitales priman sobre las responsabilidades, las personas suelen tener dificultades para gestionar eficazmente sus compromisos, mermando su capacidad para mantener un enfoque coherente y centrado en las obligaciones académicas y profesionales. Cuando las personas dejan que sus adicciones se apoderen de sus vidas, a menudo pierden importantes posibilidades de establecer contactos, ascender profesionalmente y formarse. Los estudiantes pueden notar un descenso en sus calificaciones,
y reducir sus posibilidades de recibir becas, entrar en escuelas selectivas o incluso terminar sus carreras a tiempo. En el ámbito profesional, las adicciones a Internet pueden dar lugar a evaluaciones negativas del rendimiento y a medidas disciplinarias que ponen en peligro las probabilidades de ascenso y la estabilidad laboral. Las personas que llevan a cabo estos comportamientos en el trabajo pueden incluso ser despedidas. Además, el absentismo puede aumentar a medida que las personas anteponen sus comportamientos adictivos a la asistencia a clase o al trabajo. Perder estas oportunidades puede tener efectos duraderos que dificulten la recuperación, tanto profesional como académica. Efectos secundarios sobre la salud mental. Deterioro de la regulación emocional. La gratificación instantánea de las actividades en línea puede dificultar el control de las emociones en la vida real. A la larga, esto puede dificultar la gestión sana del estrés, el enfado o la decepción. Los cambios de humor, la impaciencia y la conducta impulsiva pueden ser consecuencia de esta mala regulación emocional, que puede tensar las relaciones y tener un impacto perjudicial en el funcionamiento cotidiano. Ansiedad y estrés. Pasar demasiado tiempo en línea, especialmente en las redes sociales y en plataformas de juegos y apuestas, puede hacer que una persona se sienta más ansiosa. Además, el estrés persistente puede deberse a la presión por estar al día con los contactos en línea, el miedo a perderse algo, etc. También puede surgir un alto nivel de ansiedad debido al autodiagnóstico inadecuado de las personas que sufren cibercondría. Las víctimas de ciberacoso también experimentan estos sentimientos cuando son atacadas. Síntomas como dolores de cabeza, inquietud y problemas de concentración pueden ser una manifestación de ello. Disforia y/o depresión. La disforia se produce cuando una persona alcanza un estado emocional caracterizado por la insatisfacción, la incomodidad y el malestar. El UPI, especialmente relacionado con las redes sociales, puede generar disforia. Cuando no se cumplen las expectativas, el bucle de obtener validación a través de likes o comentarios puede llevar a la dependencia y la depresión. La comparación constante con los demás puede hacer que las personas no se sientan satisfechas con su cuerpo, lo que puede conducir a una baja autoestima e infelicidad. Las víctimas de ciberacoso pueden deprimirse cuando son atacadas. La depresión puede surgir cuando las personas con un UPI se aíslan de la sociedad durante un largo periodo de tiempo. Frustración. Puede ser el resultado de un uso problemático de Internet, especialmente de los juegos, apuestas, compras, etc., ya que proporcionan placer a corto plazo, pero infelicidad a largo plazo. Como ya se ha explicado, la esperanza de victoria es uno de los factores del ciclo interminable, que hace que la gente desarrolle un UPI. Por otro lado, las derrotas persistentes, los intentos fallidos de alcanzar nuevos niveles o la pérdida de elevadas cantidades económicas pueden causar frustración. Esto se debe a la disparidad entre el esfuerzo invertido y la falta de recompensas significativas, lo que a menudo hace que los individuos se sientan impotentes y atrapados. Además, la pérdida de rendimiento académico y profesional, por ejemplo, suspender un examen por falta de tiempo invertido en estudiar, puede llevar a la frustración y, por tanto, a una mayor dependencia de sus conductas. Efectos secundarios en las finanzas. La reducción de los recursos monetarios es una importante consecuencia financiera del UPI. Esto puede ocurrir en muchas circunstancias. Por ejemplo, la adicción a los juegos en línea puede causar graves dificultades económicas al usuario. Los jugadores pueden gastar dinero de diferentes maneras. Por ejemplo, actualizaciones, productos exclusivos, compras en el juego, cuotas de suscripción, caja de recompensas, etc. Estos gastos pueden acumularse rápidamente y vaciar las cuentas bancarias antes de que el usuario se dé cuenta de cuánto ha gastado.
Es importante recordar que el objetivo de los casinos en línea, las apuestas en línea y otros sitios es mantener a los clientes enganchados para que gasten su dinero. Debido a su accesibilidad y anonimato, apostar en el mundo digital puede ser mucho más arriesgado que en el real. Las personas que tienen la esperanza de convertirse en ganadores pueden sufrir importantes pérdidas económicas. Aunque a menudo se considera un problema social, el ciberacoso puede tener un impacto financiero negativo para el infractor. Este comportamiento puede dar lugar a acciones legales, multas y demandas que hay que pagar. Por otro lado, dañar la reputación de la víctima puede tener efectos a largo plazo, haciendo más difícil encontrar trabajo o mantener una situación financiera estable. El trastorno de compra compulsiva afecta drásticamente a la economía de las personas. Las compras en línea son especialmente delicadas porque se pueden hacer con solo unos clics. Cuando algunas personas compran algo nuevo, se sienten bien, pero luego esta felicidad desaparece y compran más cosas. Otras personas también gastan más dinero para hacer frente al estrés o a los malos sentimientos. Esto se convierte en una adicción, que a menudo desemboca en un gasto excesivo en cosas innecesarias. Las personas que padecen cibercondría gastan dinero en exámenes médicos inútiles, procedimientos, consultas, dispositivos sanitarios, etc. Ver pornografía también puede convertirse en un hábito costoso. Las personas gastan su dinero en contenidos de pago, compras de material explícito, suscripciones a sitios web para adultos, etc. Además, el sentimiento de culpa y el secretismo que suelen ir unidos a esta adicción pueden hacer que las personas oculten sus gastos a los miembros de la familia, lo que puede conducir a la falta de honradez o a una mala gestión del dinero. Y por último, cuando una persona tiene adicción a las redes sociales, puede gastar en suscripciones de redes privadas. El problema fundamental en cada uno de estos comportamientos anteriores es la incapacidad para resistirse a las tentaciones de Internet y mantener el autocontrol. A medida que la adicción empeora, la persona puede empezar a dar prioridad a los gastos relacionados con su comportamiento, por encima de las necesidades básicas. Esto puede acarrear graves repercusiones financieras, como deudas, impagos, quiebras, inestabilidad financiera, etc. Al principio, pueden empezar a pedir dinero prestado a otras personas. Sin embargo, cuando la situación empeora, pueden empezar a vender sus bienes, como su casa, teniendo que enfrentarse a más obstáculos en el futuro. Ahora que has leído algunos de los escenarios que causan problemas financieros, haz una lista de clasificación en la que la primera posición sea el comportamiento que causa más riesgos potenciales de tener problemas económicos. Test. 1. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. El UPA puede causar problemas de salud en la familia. B. El UPA puede causar conexiones disfuncionales en la familia. C. El UPA puede causar aislamiento familiar. D. No existe relación entre las personas con un UPI y sus familias. Respuesta correcta. D. 2. Puede surgir de ideas erróneas y estereotipos sobre la adicción, convirtiéndose en el retrato de un fracaso moral o de una elección, en lugar de un complejo problema de salud. A. UPI.B. Estigma.D. Popularidad.D. Racismo. Respuesta correcta. B. 3. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? A. Las redes sociales no generan problemas financieros. B. Ver pornografía puede convertirse en un hábito costoso. Dice. Las compras en línea son especialmente delicadas porque pueden realizarse con solo unos clics. D. El objetivo de los casinos en línea, las apuestas en línea y otros sitios es mantener el interés de los clientes para que gasten su dinero. Respuesta correcta. A. 4. ¿Por qué las pantallas digitales tienen relación con los patrones de sueño? A. El cerebro produce más melatonina con el uso constante de pantallas. B.
El cerebro produce más serotonina, que es la hormona que regula nuestras horas de sueño. 12. La luz roja afecta a los patrones de sueño, donde la exposición a la luz azul altera la síntesis de melatonina. Respuesta correcta. D. 5. Nombra una razón por la que una persona con un UPI puede tener un efecto secundario en su patrón de sueño. A. Las adicciones en línea no provocan insomnio. B. El UPI puede afectar a los ritmos circadianos. C. La luz rosa angustia a la gente. D. Los patrones de sueño no se ven afectados por las adicciones digitales. Respuesta correcta. B. 6. ¿Qué neurotransmisor contribuye a la generación de adicciones? A. Dopamina. B. Metadona. C. LBC. D. Oxys. Respuesta correcta. A. 7. Es un efecto secundario que puede llevar a la procrastinación. A. Dopamina. B. Metadona. C. Efecto secundario sobre la productividad. D. Oxys. Respuesta correcta. C. 8. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones no se considera un efecto secundario negativo en la conciliación de la vida laboral, académica y personal? A. Los estudiantes pueden notar un descenso en sus notas. B. Puede aumentar el absentismo. C. Perder oportunidades. D. Aumenta la concentración. Respuesta correcta. D. 9. Es la dificultad para controlar las emociones. A. Descontrol. B. Deterioro de la regulación emocional. C. Menos liberación de dopamina. D. Más liberación de dopamina. Respuesta correcta. B. 10. Síntomas como dolores de cabeza e inquietud son causados por A. Ansiedad. B. Deterioro de la regulación emocional. C. Menos liberación de LBC. D. Más liberación de dopamina. Respuesta correcta. A.